Venezuela lo tenía todo para ser una potencia en América Latina, una de las mayores reservas de petróleo del mundo, paisajes únicos como el Salto Ángel y los Roques, una cultura alegre y un pueblo trabajador, y aún así hoy es uno de los países más golpeados del planeta, con una economía colapsada. Una moneda que perdió su valor y millones de personas obligadas a emigrar dejando familias separadas por años, no porque faltara riqueza, sino porque durante más de 2 décadas el dinero del país fue mal administrado y saqueado, empujando a su gente a resistir apagones, escasez, protestas reprimidas, elecciones robadas y una lucha diaria por sobrevivir, y esta no es una historia contada desde afuera ni desde números fríos, es la historia de un país llevado al límite y de un pueblo que aún se niega a rendirse y sueña con ser libre. Venezuela es un país que parece diseñado para enamorar, con playas de agua turquesa como Los Roques y Morrocoy, tepuyes milenarios en la gran sabana que parecen de otro planeta, el Salto Ángel, la cascada más alta del mundo, el Orinoco cruzando su historia, los llanos infinitos y los Andes majestuosos. Pocos países concentran tanta belleza y diversidad natural en un solo territorio, y por eso Venezuela no solo podía ser una potencia petrolera, también podía ser una potencia turística, cultural y humana, un país capaz de vivir de su tierra, de su gente y de su identidad. Y esa grandeza no solo se veía en los paisajes, también se reflejaba en su gente, especialmente en sus mujeres. Y si hay algo que el mundo asocia con Venezuela, son sus mujeres, no por casualidad es el país con más coronas de belleza internacional. Miss Universo, Miss Mundo y Miss Internacional llevaron el nombre de Venezuela al mundo entero, pero la mujer venezolana es mucho más que una corona, detrás hay disciplina, carácter, inteligencia y una fortaleza enorme. Mujeres que sostienen familias, que migran solas, que trabajan el doble y empiezan de cero lejos de casa. La belleza venezolana no es solo estética, es resistencia, y esa resistencia empezó a ponerse a prueba cuando el país que lo tenía todo comenzó a quebrarse desde adentro. Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo y durante décadas ese oro negro la convirtió en uno de los países más ricos de América Latina. En los años 70 atraía inmigrantes, tenía clase media fuerte, servicios que funcionaban y una estabilidad que hoy parece lejana. Caracas creció con autopistas, universidades, rascacielos y un metro ejemplar, pero bajo esa prosperidad se escondía una grieta peligrosa, una dependencia casi total del petróleo. Cuando el precio subía el país avanzaba, cuando bajaba todo temblaba, no se diversificó la economía, no se pensó en el futuro y esa fragilidad terminó pasando factura. Durante más de 25 años la riqueza fue mal administrada, la corrupción se volvió estructural, la infraestructura se abandonó y PDVSA, Orgullo Nacional, fue debilitándose, el dinero nunca llegó al pueblo y lo que debía ser desarrollo se transformó en dependencia. Hugo Chávez llegó con promesas de justicia social. Durante el boom petrolero, los programas mejoraron la vida de millones, pero el modelo no era sostenible. Tras su muerte Nicolás Maduro asumió el poder y en 2016 todo colapsó, la economía se derrumbó, la hiperinflación destruyó el bolívar. Ahorrar se volvió imposible y el salario mínimo cayó a menos de $1. Entonces apareció la contradicción más absurda: apagones constantes, hospitales paralizados, escuelas vacías, y en un país con petróleo de sobra, colas interminables para gasolina, el sistema de salud sin insumos, medicamentos convertidos en lujo, la educación perdiendo sentido y la economía informal dominando las calles, dólares y bolívares mezclados, precios caóticos y vueltos en caramelos, una normalidad impensable para un país que alguna vez lo tuvo todo. Y aún viviendo así, algo increíble nunca desapareció. Porque incluso en la crisis más dura, el venezolano resiste. Apagón tras apagón salen las velas, el dominó y la conversación en la calle, frases como «hay que echarle pichón» o «pa'lante es pa' allá» se convierten en una forma de sobrevivir, el humor se volvió escudo, la comunidad refugio y la comida un acto de resistencia. Compartir una arepa, un café o una risa se transformó en una manera de no rendirse. Pero esa fuerza no fue suficiente para evitar la herida más profunda de todas. Casi 8 millones de venezolanos se vieron obligados a emigrar, familias separadas durante años, padres lejos de sus hijos, despedidas sin fecha de regreso, personas que mueren en el extranjero sin volver jamás a su tierra y otras que cargan con el dolor de no poder despedirse de quienes fallecen lejos. Muchos enfrentan xenofobia, rechazo y frases como «vete a tu país».
Y aún así trabajan duro, aceptan cualquier empleo, envían remesas y sostienen a quienes se quedaron, porque incluso lejos de casa, siguen cargando a Venezuela en el corazón. En julio de 2024 se realizaron elecciones que fueron denunciadas por observadores internacionales por falta de transparencia, sin publicar resultados detallados y sin auditorías completas, generando una profunda sospecha de fraude. La oposición, liderada por figuras como María Corina Machado y respaldando a Edmundo González, aseguró que las actas y los resultados que ellos mismos verificaron prueban que González fue el ganador de esos comicios, y llamaron a defender esa verdad y a protestar pacíficamente por la voluntad del pueblo. El régimen respondió con represión, detenciones y acusaciones contra líderes y manifestantes, lo que llevó a marchas, protestas continuas y mensajes de resistencia que se volvieron símbolo de lucha por la libertad. Y, a pesar de la fuerza con que intentaron silenciar esas voces, la esperanza sigue viva. Muchos venezolanos sienten que están a un paso de la libertad, que ese sueño de volver a su país con justicia e igualdad todavía puede hacerse realidad, porque nadie olvida por qué comenzó esta lucha. Y más allá de la política, hay algo que nunca pudieron quitar: ser venezolano hoy ya no es solo vivir dentro del país, es una forma de hablar, un acento que se reconoce al instante, es una manera de saludar, de bromear, de abrazar. Ser venezolano es decir mi país incluso estando lejos, es cargar recuerdos en la memoria y nostalgia en el pecho. Es sentir orgullo por lo que somos y dolor por lo que nos pasó al mismo tiempo, es explicar tu historia una y otra vez sin cansarte, es defender tu identidad aunque no tengas una bandera cerca, porque Venezuela no es solo un territorio, Venezuela vive en su gente, esté donde esté, porque cuando todo se pierde, el sabor sigue recordándote de dónde vienes. La arepa no es solo comida, es identidad, desayuno, almuerzo o cena, con lo que haya, un café que sabe a casa. Un pabellón que recuerda domingos en familia. Una hallaca que junta a todos alrededor de la mesa. En la crisis cambió el relleno, pero no el significado, se cocinó con menos, pero se compartió más, y lejos de casa, muchos aprendieron a cocinar para no olvidar quiénes eran, porque a veces Venezuela cabe en una mesa pequeña, y en cada plato sigue viva la memoria de un país que se niega a desaparecer. Y así como la comida guarda la memoria, el cuerpo guarda la cultura. Porque cuando suena un 4, el venezolano se endereza sin pensarlo, algo en el pecho se activa, algo aprendido sin escuela. El joropo no se baila suave, se baila con fuerza, con zapateo firme, como quien marca territorio y afirma quién es. La gaita se canta con nostalgia, con alegría contenida, con esa mezcla extraña entre fiesta y despedida. El tambor no solo se escucha, se siente en el pecho y en los pies, no se aprende. En libros, se hereda de generación en generación. Bailar en Venezuela nunca fue solo celebración, fue identidad, fue comunidad, fue una forma de resistir y de decir aquí estamos. En cumpleaños sencillos, en navidades difíciles, en barrios golpeados por apagones, la música siguió sonando. Alguien sacaba un 4, otro cantaba, otro bailaba aunque no hubiera luz. Porque podrán apagar la electricidad, pero nunca pudieron apagar el ritmo. Porque mientras haya un venezolano que cante, que baile, que marque el paso con los pies, Venezuela no está perdida, Venezuela sigue viva. Y aún con todo lo vivido, el venezolano no perdió la capacidad de ser feliz, porque la felicidad nunca fue lujo, fue costumbre, reírse con poco, celebrar sin razón, hacer chistes en medio del problema. La alegría aparece en conversaciones largas, en risas escandalosas, en abrazos sinceros. En sentarse en la acera a hablar de la vida, en música saliendo de una casa. En niños jugando en la calle hasta que cae la noche. La felicidad venezolana no ignora el dolor, convive con él, es una forma de resistir, de decir que no todo está roto, porque mientras exista la risa, la familia, el encuentro y la esperanza, Venezuela sigue teniendo motivos para sonreír. Y hablando de vida, es imposible no mencionar a Caracas, la capital de Venezuela, una ciudad con 1000 caras que se siente desde el corazón, desde los cerros verdes del Ávila que dominan el horizonte y abrazan a toda la ciudad hasta el teleférico que te lleva entre nubes para ver todo desde arriba, hasta las plazas y parques donde el venezolano vive su día a día. La Plaza Bolívar con su estatua de Simón Bolívar custodiando la historia, rodeada de edificios que guardan siglos de memoria, y el
Parque Los Caobos, aquel pulmón verde que invita a pasear y respirar tranquilo entre árboles centenarios, y también están espacios como el Parque del Este, con sus lagos y senderos, y el Jardín Botánico donde la naturaleza parece detener el tiempo, y Caracas no es solo edificios y calles, es arte vivo como el Teatro Teresa Carreño y la Universidad Central. Centro de cultura y sueños de miles de estudiantes, barrios como Altamira y El Hatillo llenos de vida, de cafés, de mercados artesanales, de gente que habla y ríe y vive con ganas, y en cada esquina hay música, murales, conversaciones largas, mercados tradicionales llenos de colores y sabores, y aunque la ciudad ha tenido días duros, cada amanecer trae caras sonrientes en sus buses, vendedores ambulantes que saludan con orgullo, y miradas que no pierden la chispa de esperanza. Caracas es caos y calma. Es ruido y silencio, es contradicción hecha ciudad, y aún así sigue siendo un lugar donde el venezolano se reconoce, se encuentra con sus recuerdos y se emociona al decir «Esta es mi capital». Venezuela no es solo una crisis, no es solo cifras, no es solo titulares ni debates políticos, Venezuela es memoria, es ausencia, es gente que falta en la mesa y risas que quedaron suspendidas en el tiempo, es un país que aprendió a sobrevivir cuando vivir se volvió un lujo, es una nación que fue golpeada una y otra vez y aún así no perdió su esencia. Porque aunque le quitaron la estabilidad, la moneda, la tranquilidad y hasta la posibilidad de quedarse, nunca pudieron quitarle el alma, y eso es algo que solo entiende quien ha amado este país de verdad. Venezuela es la abuela que sigue haciendo café aunque no haya azúcar, es la madre que inventa una comida con lo poco que queda, es el padre que se levanta antes del amanecer para trabajar por un salario que no alcanza pero que igual defiende con dignidad, es el joven que se va con una maleta pequeña y un corazón roto prometiendo volver algún día, es la mujer que migra sola, que llora en silencio y aún así se levanta fuerte, elegante y decidida, porque ser venezolana es aprender a no rendirse. Incluso cuando todo duele. Y sí, Venezuela también es dolor, es migración forzada, es despedida sin fecha, es funerales a la distancia, es primos, amigos y hermanos que se fueron demasiado pronto, es vidas que quedaron atrapadas lejos de la tierra que los vio nacer, es saber que la libertad llegará, pero algunos no estarán para verla, y ese es un duelo silencioso que millones cargan todos los días. Un duelo que no sale en las noticias, pero que pesa en el pecho. Pero a pesar de todo eso, Venezuela sigue viva, vive en cada venezolano que trabaja duro en otro país, que manda remesas, que habla con orgullo de su acento, de su comida, de sus paisajes, que defiende su identidad incluso cuando es señalada, vive en quienes se quedaron apostando por reconstruir desde dentro, en quienes protestan, en quienes no olvidan. En quienes no se resignan, en quienes creen que este sacrificio no fue en vano. Porque Venezuela no es solo lo que fue, es lo que puede volver a ser, es una tierra que aún espera, un país que todavía sueña, un pueblo que no ha dejado de luchar ni de creer, y aunque la herida es profunda, la esperanza sigue latiendo, silenciosa pero firme, como un corazón cansado que se niega a dejar de latir. Esta no es solo la historia de un país que cayó, es la historia de un pueblo que se negó a desaparecer, y mientras haya un venezolano recordando, luchando y soñando, Venezuela seguirá existiendo, esperando su momento para volver a brillar.